Bueno, tenemos el gusto, la alegría de compartir esta charla con el padre Iván Garzón, es fraile de los dominicos. Hoy es un día muy especial y de mucha coincidencia porque está el santo que proclama la iglesia hoy es a Santo Domingo de Guzmán, y él es precisamente el fundador de la comunidad de los dominicos. Entonces esto es una doble alegría para nosotros como católicos y la alegría de poder compartir con el Padre, con su comunidad como dominicos. Entonces, el Padre es sobrino de José Domingo, una persona que le aportó muchísimo al movimiento con el cariño y la dedicación de Alicita, que está acompañándonos, y sus hijos. Entonces, todo esto nos alegra mucho porque prácticamente estamos en familia. Entonces, Padre, si se nos ha quedado algo en el tintero, nos disculpa, usted nos completa, porque de un momento para otro nos dijeron, ustedes tienen que animar esto, y nosotros estamos aquí muertos de frío porque no sabemos qué hacer. Pero bienvenido, Padre, y tiene la palabra. Muchísimas gracias a todos ustedes, Gabrielita. Gracias, sí, efectivamente, es eso. Me encanta poder tocar este tema del duelo. Le doy gracias a Dios por esta situación. Creo que es un tema bastante pertinente para la situación. Entonces, pues yo quisiera invocar el Espíritu de Dios, suplicarle al Señor que derrame su Espíritu sobre nosotros. Hoy celebramos a Santo Domingo de Guzmán y para mí es motivo de absoluta alegría reconocer la vocación de predicador que nuestro Padre fundó en la iglesia. Y desde esa predicación y desde esa vocación suplicarle al Señor que ponga las palabras que necesita nuestra gente, que ponga las palabras que necesita el corazón de una sociedad vapuleada, golpeada por toda esta coyuntura que hemos venido viviendo a lo largo de este tiempo. Y por eso, con humildad, solo me resta suplicar al Espíritu de Dios que venga al corazón de nuestros pueblos, de nuestras parejas, de las personas que están con nosotros, de aquellos que están pasando por momentos muy complejos, dependiendo de cualquier situación, por aquellos que están enfermos, por aquellos que se solidaricen. Hoy le pido al Señor su Espíritu para que podamos hoy dar una palabra de aliento, de consuelo, de claridad en su nombre. Hay una canción, hay un grito que me encanta porque y se vincula mucho a lo que hoy estamos diciendo. Los momentos difíciles en la vida de oración, en la vida contemplativa, se llaman noches oscuras. Entonces hay un grito que les propongo hacer que dice: ven Espíritu, ven, ilumina la noche de nuestra oscuridad. Yo los invito a gritar conmigo, a cantar, a suplicar conmigo, cada uno y cada una reconociendo cuál es su noche oscura, cuál es ese momento complejo por el que está pasando. Y entonces desde ahí, confiadamente y con absoluta humildad, decimos todos: ven Espíritu, ven, ilumina la noche de nuestra oscuridad. Yo los invito con toda confianza a que lo proclamemos, a que le supliquemos al Santo Espíritu de Dios que nos acompañe. Dice: ven Espíritu, ven, ilumina la noche de nuestra oscuridad. Entonces, cuando alguien dice: Señor, ¿cómo salgo de esta noche oscura?, tendríamos que cantar: el Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza. Nos libera del temor y de la ley. Nos da la fuerza y la vida. Y dice el corito, dice: ven Espíritu, ven, ilumina la noche de nuestra oscuridad. Ven, Santo Espíritu, ven al corazón de nuestras parejas, ven al corazón
de aquellas personas que están pasando por momentos complejos. Ven, Señor, a nuestra historia. Ven, Espíritu, ven, ilumina la noche de nuestra oscuridad. El Espíritu que envía el Señor. Y digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Familia, yo quisiera que si pudiéramos anotar el título del compartir de hoy, para poder explicar lo que quiero compartir. El título empieza con un texto bíblico que dice: Señor, si hubieras estado aquí. Son las palabras de Marta, justo cuando Jesús llega a visitar a Lázaro y se encuentra con que Lázaro murió. Atención, yo las escogí pensando en el tema de hoy. Señor, si hubieras estado aquí, eso es un reclamo. Yo no quiero espiritualizar esto, ni decir que Marta por dentro tenía un momento hermoso. No. Es un reclamo. Y pongo el acento ahí para decir: ¿cuántos de los que hoy estamos viviendo un dolor profundo estamos diciendo esa frase con ese tono? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no llegaste? Es para un tiempo y un momento de duelo. Eso está en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, capítulos 21, versículos 21 al 35. Entonces, pero es un título, ahí arranca. Entonces, 2 puntos. Del sosiego de las cenizas, cuando las cenizas empiezan como a tranquilizar, al renacer de la vida. Esa es la segunda parte. Y hay un subtítulo que dice palabras de duelo, o sea, el subtítulo explica el título. Palabras de duelo. ¿Cuáles son las palabras de duelo en este título? La cita bíblica. Señor, si hubieras estado aquí. Esas son las palabras de duelo. Y frente a eso, la palabra de Dios. ¿Qué tiene la palabra para la palabra de Dios que tiene para una palabra que nos sale de los riñones, que nos sale del alma para decir: Dios, ¿dónde te metiste? Si existes, ¿dónde estás en este momento tan doloroso? Entonces, tengamos en cuenta el título, porque el título va mostrando un poco la radiografía de las palabras que quiero compartir con ustedes. Entonces, lo primero para decir a nivel de introducción, es que yo como predicador anuncio a Jesús resucitado. Lo anuncio profundamente. Así en muchas ocasiones yo haya tenido ese tono, el de Marta: Señor, si hubieras estado aquí. Eso es lo primero que quiero decir. Segundo, que la experiencia de la Pascua, del resucitado, se ve reflejada en la comunión, en la iglesia. O sea, quien habla de Jesús resucitado y quien lo descubre, se le nota no porque canta, sino porque produce los medios para intentar la comunión.
Y tercer elemento, para mí este y tercer, los dos son supremamente importantes, pero este me parece que es importante porque está relacionado con el tema. Las personas que están viviendo el duelo en este momento o que vienen viviendo duelos desde hace mucho tiempo son profetas. ¿Quién es un profeta? El profeta es el que lee el presente y a partir del presente ayuda a un pueblo para su futuro. Pues resulta que muchas de ustedes y muchos de ustedes que están viviendo el duelo se volvieron profetas para nosotros, que nos tocó de la noche a la mañana entrar en un duelo que se llamó pandemia y que se llamó confinamiento. Familia, miren, las personas que están viviendo el duelo son como una escuela para decir, mucho del dolor que hoy estamos sintiendo en el confinamiento, mucho del miedo que estamos sintiendo en el confinamiento, es el que vienen sintiendo muchos hace rato cuando perdieron un ser querido. En ese sentido, yo hoy quisiera que todos aquellos que experimentan este dolor descubran que su dolor es una oportunidad que ustedes le dan a los otros, a nosotros. Porque nos pueden enseñar, porque nos pueden describir, porque nos pueden dar una voz de aliento, porque muchos de ustedes ya pasaron por esto. Y muchos de ustedes hoy tienen la contextura espiritual, la contextura psicológica para decirnos, no, lo que ustedes están viviendo no es nada frente a lo que yo he vivido. Hoy yo hago homenaje a las personas que he acompañado en el dolor, en el duelo, y entre ellas a Carmen Gloria Anchila, una mujer que cuando muere Alfonso tuvo ataques del corazón, y entonces ella iba al cardiólogo diciendo, doctor, me va a dar un ataque del corazón, y le decía al cardiólogo, no, a usted no le duele el corazón, a usted lo que le duele es el alma, y le duele tanto el alma que le termina doliendo el cuerpo. A ese punto llega el duelo, a ese punto llegan las angustias, las zozobras, el vacío que muchos de ustedes experimentan y que vienen experimentando al perder a un ser querido. Ese duelo es importante porque se vuelve escuela para nosotros y precisamente una de las grandes aprendizajes que debemos tener en este tiempo de pandemia es que pandemias va a haber todo el tiempo, coronavirus va a haber siempre. Hoy el coronavirus es un virus, es una bacteria o es un ser microscópico, pero mañana el coronavirus puede ser la muerte de un ser querido, mañana el coronavirus puede ser un fracaso económico, mañana el coronavirus puede ser que se le fue a alguien que usted nunca esperó que se le fuera. Sobre eso hablo, sobre ese dolor. Entonces lo primero que tenemos que decir, estamos en la introducción, es que eso es legítimo, familia. A usted no le falta la fe, ni usted está dudando porque le duele. No, eso es legítimo. Yo fui párroco de Villa de Leyva y una de mis funciones pastorales que yo me puse en la tarea era ir al cementerio. ¿Por qué? Porque en el cementerio me encontré con esta situación. Entonces se murió un campesino de manera trágica, una volqueta lo atropelló. Entonces cuando llegamos, la familia está en un choque impresionante. Cuando llegamos al momento de la tumba, cuando ya vamos a guardar el ataúd en la bóveda, la señora hiperventila y entonces ahí se desmaya. Y los niños que acaban de perder a su papá, al ver desmayada a la mamá ahí, entran en una angustia porque piensan que la mamá se les murió también y entra y empieza una gritadera y todo el mundo empieza a gritar y eso se desesperan y se desmayan 5 señoras y es una angustia impresionante. Entonces alguien bien intencionado dice, uy no, esto es muy tenaz, esto es muy triste. Alguien bien intencionado que ya ha visto eso, en el próximo funeral, cuando siente que la cosa se va a venir, dice, atención a esto, usted no llore,
porque si usted llora, le daña el camino a su ser querido al cielo. ¡Ay, hermano! Sobre todo entre los campesinos. Entonces, ¿qué me encuentro? Con las señoras así. Ojo, ellas no van a llorar porque no le van a dañar el camino a su marido. Este bien jodido que fue y ahora yo lloro, entonces ahí sí lo completo. Entonces la señora empieza y resulta que empecé a descubrir que las personas que lloraban menos eran las que más dificultad tenían en su duelo. Y claro, quien lo dijo de buena intención para evitar ese despelote tan tenaz, pero hicieron un daño impresionante. Porque las lágrimas sanan, porque es legítimo que le duela, porque si a mí en este momento me atrapan el dedo con una puerta, a mí se me sale una lágrima. Eso es la consecuencia del dolor. Entonces, nosotros en estos temas del duelo le tenemos pavor a las lágrimas y resulta que las lágrimas son una de las primeras soluciones. Nosotros le tenemos, hay gente que dice que si usted llora a su muerto es porque le falta fe. Ay, Jesús. O sea, y claro, eso suena lindo, pero eso hace un daño impresionante porque hay gente que si llora siente que está sin fe. Y resulta que llorar es parte de este proceso, porque duele, porque se está reventando lo interno. Entonces, en esta introducción, yo quiero insistir en que usted tiene derecho a llorar, en que usted tiene derecho a quejarse frente a Dios. Miren, yo no vengo a defender a Dios. No vengas de ahí, por favor, no pelees con Dios. Tú tienes que creer. Hombre, si usted deja de creer en Dios, eso, tranquilo, que eso es parte de este duelo tan bravo. Esto es parte de este dolor. Entonces, claro, usted con esa angustia tan tenaz y ahora le mete la angustia teológica porque piensa que ya no cree en Dios. Y a eso se le suma que usted le está haciendo reclamos a Dios. Miren, familia, ustedes tienen todo el derecho a hacerle los reclamos que quieran a Dios, sobre todo porque está doliendo. Por eso yo traigo la primera parte del título. Señor, si hubieras estado aquí. Son las palabras de Marta a Jesús cuando Jesús llega y se encuentra que Lázaro ha muerto. Entonces, yo de manera consciente utilizo ese título para decirles esas son palabras de duelo. Palabras de dolor, palabras legítimas. Palabras legítimas. Y eso es parte de esta revolución, de este shock que se produce frente a la partida de alguien. Y sigo insistiendo, llorar, sentir dolor y vuelvo y les digo, mi amiga sentía que le estaba dando un ataque cardíaco. No era un ataque cardíaco, le estaba doliendo el alma. Le estaba doliendo el alma. Yo hace un tiempo, yo voy a vacaciones a Cali y hace unos días, en una de esas vacaciones, yo salí de la casa, bajé a la casa donde mis papás y mi mamá no estaba. Y cuando pregunté, mi mamá estaba haciendo una vuelta por ahí cerca. Cuando pregunté por ella y no supe, no la vi, yo sentí un vacío. Eso fue en cuestión de segundos, un vacío. Dije, un vacío, una angustia. Yo ese día sentía que eso es lo que yo voy a sentir el día que mi mamá muera, si es que estoy vivo. Porque es un dolor impresionante. Y ustedes lo saben, las parejas, los que se han separado. Ustedes saben eso, porque aquí hay entonces todas unas mezclas, porque al principio duele mucho, luego hay una rabia, porque me da rabia lo que me hizo. Bueno, todos los pasos del duelo son legítimos. Y la fe está también dentro de eso. Hay una palabra de una frase de Santo Tomás de Aquino que reza así, dice, la gracia supone la naturaleza. Entonces, la naturaleza es nuestra psicología, nuestro cuerpo, y la gracia funciona sobre la naturaleza. Entonces, si usted químicamente, cerebralmente, tiene una dificultad, pues la gracia supone eso también. La fe supone eso.
Entonces, cuando usted termina peleando con Dios por ese vacío profundo que siente y por ese dolor intenso, esa es su naturaleza. Pues la gracia supone eso. La gracia supone que usted está dolido, que usted está en una decepción impresionante y que todo está bajo. Por eso vienen los sueños que usted viene y por eso aparecen los reclamos que usted tiene. Entonces, la primera afirmación en esta introducción es decirle, no se angustie, como dice mi mamá, calmate, aventarrón, eso no es un problema. Esa es la consecuencia de un dolor intenso. Entonces, no se angustie, no piense que Dios le va a mandar un rayo. Ya tiene suficiente dolores como para que le siga sumando dolores. Entonces, ¿cuál es el papel de esto? Que reconociendo la naturaleza, que es normal que nos ocurran estas cosas, seamos lo suficientemente sabios para ir buscando la experiencia de Dios. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Entonces sigo con el título. Ya ahí está la primera parte. Señor, si hubieras estado aquí, el tono con el que Marta dice eso. Del sosiego de las cenizas al renacer de la vida. ¿Por qué utilizo la palabra cenizas? Porque, atención, por una cosa, porque en las circunstancias que estamos viviendo, nuestros muertos los están quemando. Por eso utilizo las palabras cenizas, porque hoy a una gran mayoría de colombianos que están a punto de vivir duelos o que ya están viviendo duelos, ya lo relacionan con las cenizas. Con un agravante en esta generación y en esta coyuntura, que muchos de los que ven la ceniza no vieron el cuerpo de su ser querido en el ataúd. Esa es una situación muy parecida a la que vivieron miles de colombianos cuando les desaparecieron a sus seres queridos. Ellos vienen viviendo unos duelos impresionantes porque nunca vieron el cadáver de su ser querido. Algo parecido le va a pasar a muchas de estas familias en medio del COVID que nunca vieron finalmente a sus seres queridos. O que lo vieron por teléfono y los vieron en unas condiciones impresionantes y no los dejaron ver. Hoy lo único que tienen de ellos son cenizas. Entonces, ese aspecto quiero recalcarlo por eso, porque hoy las cenizas siempre han estado vinculadas al duelo, pero hoy, de manera particular, están vinculadas al duelo. Por otro lado, la ceniza es una palabra hebrea que se utiliza en la Biblia para hablar del duelo. Hay un momento en donde los reyes, como signo de duelo, se echan ceniza, que ese es el origen de la ceniza del miércoles de ceniza. Entonces indagaremos sobre eso. Y por el otro lado está una historia que yo tengo sobre la ceniza. Atención a esto. Miren esto. En una película de los años 80 o de los 70, recuerden, las películas se diferencian por año porque si usted ve a un protagonista de película fumando todo el tiempo, es porque eso es una película de los 80. Pero si usted ve a un protagonista de película tomándose un café, eso pertenece a los 90 y ahora mismo. O sea, eso nos lo enseñó Hollywood. Entonces, en la época de las películas donde la gran mayoría de actores fumaban, hay esta anécdota. Miren esto. Hay un detective que necesita un dato y el que tiene el dato lo anota en una libreta, lo escribe, arranca el papel y se va. Entonces alguien podría decir, uy, el detective perdió la información. Pues resulta que el detective está fumando, entonces coge la libreta que dejó el señor, pone la ceniza sobre la libreta y con la ceniza, atención, la esparce por el papel. Y entonces la ceniza va metiéndose en los huequitos que dejó el lapicero y va apareciendo la información que el señor necesita. Y entonces yo quiero partir precisamente con esa figura. Hay dos acciones en el duelo. Que usted con la ceniza se quede llorando y se quede lamentando. Que eso es un problema de orden psicológico, no teológico. O sea, si usted pelea toda la vida con Dios, ahí no hay problema. Pero
Si usted sigue peleando toda la vida con Dios, ahí usted se raya más. Ese es el punto. O sea, mi angustia no es que usted pelee con Dios, mi angustia es que usted se raye más. Esa es mi preocupación. O sea, si usted decide volverse atea o ateo después de un dolor, tiene todo el derecho. Pero si ese dolor a usted le va a rayar la vida, es injusto. Entonces, por eso hoy mi preocupación por hablar de Dios en medio de este dolor, no para salvar a Dios y para hablar bien de su reputación, sino para que usted se sane. Ese es el punto. Entonces, hoy, lo que usted tiene dos opciones: coger esa ceniza y llorar con ella y lanzarla. En Villa de Leyva había una señora muy fina que había peleado con el marido toda la vida, y entonces llegó las cenizas y ella quería enterrarlas con un árbol. Hicieron toda la ceremonia, hicieron el hueco para el árbol, y cuando llegó el momento de la ceniza, la señora arrojó la ceniza, y porque en Villa de Leyva sopla tanto el viento sopló en sentido contrario y la señora se llenó de ceniza. Quedó blanca de ceniza, así que le tocó cargar con el man hasta el final, le tocó irse a bañar. Conclusión: o usted se queja con la ceniza, o usted coge esa ceniza y la empieza a pasar por su historia. Y al empezar a pasarla por su historia, va a empezar a descubrir el rastro que su ser querido dejó. Primera salida: o usted se queja y se lamenta y se la echa al aire para que le caiga encima, o usted la empieza a poner, metafóricamente hablando, sobre su propia historia y empieza a mostrar el rastro que su esposo, que su esposa, que su hijo dejó. ¿Saben cómo se llama eso en cristiano? Resurrección. Esa es la resurrección. Hoy, cuando uno se encuentra con una imagen de Jesús resucitado, y si la imagen no tiene las llagas, esa imagen es falsa. Porque las llagas son la muestra de que pasó por la muerte. Pues resulta que hoy, cuando pasamos la ceniza por nuestra historia, estamos pasando la muerte, pero al tiempo estamos rescatando esa vida que nos dejó el ser querido. Esa es la tarea que hoy tenemos. Familia, hoy tenemos una tarea fundamental, y es resignificar la experiencia de la muerte en nuestra historia, para darle vida, para reconocer a las personas que han pasado por nuestra historia. Ojo, y aquí estoy hablando, pues las cenizas son una figura metafórica, pero no necesariamente son cenizas. Aquí también pase por la historia, por su vida, la separación. El rostro de esa mujer que usted llegó a amar en algún momento, el rostro de ese hombre que usted amó en algún momento y que se fue. Hoy usted o lo odia el resto de la vida, que es legítimo, pero las consecuencias a nivel de salud son catastróficas, o usted es capaz de reconocer lo que esa persona le dejó. Hay autores que insisten en que somos el resultado de las personas que han pasado por nuestra historia, y por lo tanto hoy, en los tiempos de duelo, es necesario empezar a descubrir a esa persona de una nueva manera. Entonces ahí es donde empezamos a explicar la segunda parte de nuestro título: del sosiego de las cenizas al renacer de la vida. Esa es la historia que hoy quiero compartir con ustedes, porque precisamente en la palabra de Dios nos encontramos con las cenizas como un lugar en donde reconocemos en donde nos hemos equivocado, pero donde también se nos da una nueva oportunidad a todos. Y aquí conecto esto con uno de los elementos de la introducción, y es que necesitamos una generación
que nos enseña a vivir el duelo. Porque somos hijos de una generación que no quiere sufrir. Bueno, ningún ser humano quiere sufrir, pero somos hijos de la generación que nos vendió la eterna felicidad y entonces nos dice que nunca vamos a sufrir. Por lo tanto, ahí es donde se explica la eutanasia y todas estas maneras. No queremos pasar por malos momentos. Entonces, en ese afán de no querer pasar por malos momentos, cuando llegan los malos momentos, la pasamos muy mal porque nunca estuvimos preparados. Esto lo relaciono siempre con aquella situación de un atleta que se está preparando para correr la maratón. Y entonces el entrenador sabe, hay un fenómeno que sufren los atletas más o menos en la mitad del entrenamiento, donde ellos llegan a considerar que no son capaces. Eso se llama el fenómeno del muro. Entonces ellos experimentan que tienen un muro al frente y que no van a ser capaces de pasarlo. Entonces el entrenamiento está diseñado para pasar ese muro. Ustedes se imaginan que un entrenador compasivo sepa que su entrenado está en ese momento y entonces el hombre en un acto de misericordia llegue, coja su moto. Cada vez que este atleta vive ese momento, entonces el entrenador coge su moto, va a toda velocidad, va raudo, lo recoge para que él no sufra. ¿Qué sucede cuando eso está pasando? Pues resulta que nunca se termina de estar preparado para la maratón. Y eso es el peligro que corre hoy nuestra sociedad, es que no está preparada para la muerte, para la maratón. Y ahí es donde aparecen los profetas. Necesitamos de hombres y de mujeres que nos muestren que ese fenómeno de la pared lo hemos vivido. Ese dolor intenso en donde usted considera que no va a salir, del que usted considera que no va a salir, usted lo está viviendo y de la manera como usted lo enfrente le va a enseñar a otras personas que es posible superarlo. Entonces hoy por eso son profetas las personas que están viviendo el duelo. Son profetas porque desde su realidad, desde su propia carne y desde su propia vivencia y su propio dolor, nos están enseñando a nosotros los que venimos atrás y que vamos a vivir situaciones parecidas, que es posible salir adelante. Entonces, en el sosiego de la ceniza, cuando empezamos a pasar la ceniza sobre nuestra gente y sobre nuestra historia, es la hora de empezar a registrar lo que el Señor ha hecho con nosotros, de registrar lo que esas personas significaron para nosotros y siguen significando. Ya lo decía, en el resucitado las llagas son la muestra de la cruz. En nosotros la ceniza es la muestra de la muerte, pero también la muestra de que podemos salir adelante, del resucitado, de levantarnos. Entonces, una de las tendencias que tenemos cuando vivimos situaciones de dolor es acogernos, recogernos, para volver como al vientre de la mamá. Pues precisamente si usted se queda encogido, pues se defiende al principio y es bueno, pero si usted se queda encogido, pues no crece más. Entonces hoy una experiencia de resucitado es el Señor pidiéndole que se levante. De hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra que indica resurrección es egeiro. Y en griego, esa palabra, cuando usted utiliza esa palabra en Grecia, esa palabra significa levantarse, incorporarse, salir de su encorvamiento. Entonces, hoy, cuando yo le pido que pase la ceniza, no le estoy diciendo que deje de llorar, ni le estoy diciendo que abandone el dolor, le estoy diciendo siga creciendo, levántese. No se deje encorvar más de lo que ya está. Recuerden que encorvarse es la manera natural como nosotros buscamos volver al estado del vientre en el que estuvimos en algún momento, al estado fetal. Encorvarse no me refiero a que usted le empiece a salir jiba. Encorvarse significa que hasta mentalmente usted se va recogiendo porque quiere protegerse. Pues resulta que durante un tiempo eso sirve, pero hoy eso no le sirve para el resto de la vida. Y es ahí donde necesitamos que a partir de las cenizas
usted se levante. Que a partir de las cenizas vuelvo al duelo de las personas que no pudieron ver a sus seres queridos justo en el momento de la muerte. Cuando usted pasa esa ceniza, tiene que ponerse en la tarea de ver a esa persona en su historia. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero esa es la tarea. Ver a esa persona que usted amó tanto y que hoy tanto le falta, verla en su historia. Porque somos el resultado de las personas que han pasado por nuestra historia. Yo no puedo negar que cuando yo estoy con ustedes, a mí me alegra muchísimo porque me recuerdan a mi tío. Y aquí está Alicia, mi tía. Yo soy el resultado de mi tío. Un tiempo antes de morir mi tío, murió mi tía Beatriz y nos juntábamos precisamente en el apartamento de mis tíos, ahí de mi tío José Domingo y de mi tía Alicia. Y yo sentía una paz en mi familia. Nos dolía inmensamente que mi tía se hubiera muerto tan de repente, pero sentí una paz y recuerdo haber dicho delante de mi tío que ese era un resultado de la fe, esa tranquilidad. Y casi un año después era con mi tío. Entonces hoy cuando pienso en mi tío, me duele no tenerlo, como lo comentaba. O sea, a mí me duele no tener y no compartir con mi tío. Mi tío es el hombre era el hombre más tierno con el que yo había compartido, con mi tío Jaime. Son dos hombres súper tiernos. Y resulta que no tener a mi tío para mí es doloroso. Pero precisamente hoy mi papel es tratar de multiplicar esa ternura que mi tío en el fondo nos entregó, pues yo tengo algo de eso. Yo soy hijo de ellos, de los Garzón. Y así como he heredado el despiste de los Garzón, también he heredado algo de ternura de ellos. Entonces, pues por ahí toca. Y es algo así a lo que yo le estoy pidiendo que usted se le mida. Entonces, claro, están también las parejas. Pues resulta que esto también, el tema del duelo es un tema pertinente para las parejas, porque hoy ustedes tienen la oportunidad de vivir la experiencia del resucitado, de hablar, de decir, de entregar lo que han recibido y lo que están alimentando. Pero también hoy, porque el destino es lo que nos está pasando a nosotros, lo que le está pasando a muchos de los que están con nosotros. De hecho, uno de los destinos que me parece maravilloso de esta pastoral es cómo cuido y acompaño a las personas que tienen ese dolor. Y que nada les dice nada, que todo es un vacío, ni Dios les dice. Pues bendito que hayan hombres y mujeres que estén preparándose para eso. Bendito que hayan jóvenes acá que estén pensando en eso. Porque a mí me queda lo que recibí, por lo tanto tengo que abrir el corazón para seguir recibiendo. Ustedes que están viviendo en pareja, ustedes que están compartiendo con su familia, ¿cómo están sus palabras para decirle a los demás cuánto lo aman? Y entonces hoy viene una vez, cuando se sosiegan las cenizas, cuando las cenizas pasan, cuando ese dolor de rabia y ese dolor tan intenso y esas palabras de rabia se dicen, Señor, si hubieras estado aquí, viene la segunda parte de las palabras de Marta. Señor, yo sé que tú eres el que da la vida. Esas son las palabras de Marta también. Y esas palabras se construyen. Señor, yo sé que contigo tendremos la resurrección. Familia, y a todos ustedes, señoras, señores que están en duelo, esa experiencia es la que yo los invito a suplicar. Señor, sabemos que en ti volverá la calma, que esto volverá a estar tranquilo, pero voy a quedar marcado por este dolor tan inmenso que he experimentado porque no esperaba que se fuera. Familia, el dolor es uno de los componentes fundamentales de nuestra historia porque somos limitados. Y resulta que es el que más queremos evitar, pero para el que menos nos preparamos.
Entonces usted que ha sentido tanto dolor y tanta tristeza, dese por bien servida, porque es que usted no estaba preparada para eso. La religión nunca nos ha preparado para la muerte. Muchos hemos considerado que estar preparados para la muerte es estar confesados. No, estar preparados para la muerte es haber vivido. Entonces usted dice, pero ya no viví eso con mi esposo. Pues entonces vívalo con la gente que tiene. Sí, ya lo que fue, fue. Aquí ya no hay nada más que hacer. Eso es otra aceptación que hay que tener. Su esposo no vuelve. No le dé más vueltas. El tema es, ¿qué debe hacer con los que tiene vivos? ¿Qué palabras tiene que decir? ¿Cómo tiene que levantarse? ¿Qué hay que pronunciar? Porque precisamente eso es lo que nos enseña Jesús. O sea, Jesús, su experiencia de amor profunda no es un discurso, es la entrega en una cruz total y dolorosa, profunda. Entonces hoy, cuando las cenizas se sosiegan, aparece el renacer de la vida. Pero hay unas palabras de San Agustín que creo que son pertinentes para este momento y es: Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Vuelvo y les digo, Dios que te creó sin ti, no puede sin ti. Entonces, familia, Dios te salva, Dios te quiere renacer, pero pues sin ti no lo puede hacer. Si vos decidís, por eso a mí me preocupa que usted se vaya de este esquema, Dios, es porque la perjudicada o el gran perjudicado va a ser usted. Porque lo que Dios puede hacer por usted, lo hace si usted le da permiso. Lo que Dios puede hacer por usted, lo hace si usted le da permiso. Si no, pues no puede. No es porque usted sea malo y no es porque Él se ponga bravo porque usted no lo dejó, simplemente porque todas las acciones de Dios parten de la libertad. Dios siempre nos da la libertad de escoger. Esa es la razón por la cual nosotros los cristianos nos alegramos cuando María dice que sí, porque ella podía decir que no. Porque todo acto teológico debe estar enmarcado en la libertad. Por eso, desde la libertad, por eso para mí es un momento especial y le tengo que decir: tranquila, tranquilo, no se angustie si usted pelea con Dios, pero recuerde que usted le tiene que dar permiso a Dios para que Él funcione en su vida y en su historia, porque Dios, que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Ahí está nuestra tarea, ahí está nuestro proceso, esta es la oportunidad. Y entonces terminamos de palabras de duelo. Miren qué es esto al final: palabras de duelo y palabra de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Las legítimas: que usted está brava, que usted peleó, que usted está bravo, que usted peleó, que no quiere saber nada de religión. Listo, legítimo. Frente a las palabras de duelo, legítimas todas, la palabra de Dios, creada en libertad, aportada en libertad. Porque este es el Dios amoroso que la va a esperar y lo va a esperar el tiempo que sea necesario. Y por eso nuestra gran preocupación, y por eso cuando aparece un grupo como estos, hablando de estos temas, pues lo que nos queda es bendecir al Señor, porque pues de eso se trata. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a morir. Porque cuando menos piensa se nos muere un hijo. No, padre, no diga eso, hombre, eso puede pasar. Cuando menos piensa usted pide un jabón y se metió el totazo del siglo. Eso puede pasar. Entonces hoy, frente a todas esas palabras de duelo, aparece la palabra de Dios, aparece ¿quién es la palabra? Jesucristo, levantándonos, acompañándonos, diciéndonos que es legítimo lo que sucede. Lo que pasa con el joven rico, que cuando le dicen ve y vende todo lo que tiene, él dice no, no puede, se fue. Pues ahí está Jesús esperando y lo sigue esperando. Y ahí está para todos nosotros. Entonces, familia, en este tiempo de duelos, termino nuevamente con el tema profético. A muchos de ustedes, los que están viviendo duelos profundos,
ustedes pueden ser los profetas para nosotros. Ustedes pueden tener una palabra para una generación que está experimentando un duelo. No esperaba esta generación perderlo todo. No esperaba esta generación estar en una cuarentena tan larga. No esperaba esta generación dejar de viajar, perder los viajes que tanto había programado. Y están pasándola muy mal. Ustedes, los que sufren, los que están teniendo un dolor impresionante, en el nombre del Señor deberían ayudarnos y acompañarnos. Este es el momento. Esta es la oportunidad. Entonces, esas palabras de Marta, transformarlas, generar una experiencia de renacer en la vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros. Por eso, familia, pues es alegría inmensa poder compartir esto. Yo termino diciendo gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, muchas gracias, qué charla tan hermosa. Mi pregunta es, ¿cómo acompañar en el dolor? Porque como tú bien dices, hay muchas experiencias del dolor y muchas pérdidas. Cuéntanos un poquito cómo acompañar en esos momentos. Primita, me parece fundamental preguntar eso. La pregunta me parece fundamental porque muchos llegamos a pensar que son palabras. Por ejemplo, los acompañamientos son silencios también. Muchos acompañamientos intentan como evitar las lágrimas. Eso es una de las cosas que más me preocupa. No llore, ¿por qué llora? Hombre, déjelo llorar. ¿Qué hacemos? Pero es que usted está... Entonces, ahí viene el tema teológico. Es De que acuerdo. Sí. muestra que Dios no cree en Dios. Hombre, llore. Que creo que es los silencios y dejar que la cosa evolucione es un punto fundamental. No todo se resuelve. Porque nosotros en la religión muchas veces manejamos un carácter mágico. Entonces, como una especie de Harry Potter, este cura tiene palabras tan... No, hay cosas que no consuelan por un tiempo. Y eso también hay que entenderlo. Por más que uno hable, hay cosas que no van a salir, porque eso es parte también de los procesos. Entonces pienso yo que los silencios, palabras de cariño, estar, entender lo que se dice, no escandalizarse. Si alguien dice, yo no quiero saber nada de Dios, pues dele un abrazo y no le hable de Dios. ¿Qué más hacemos? Bueno, tiene usted que no, que es que eso es maldito, porque usted, ay, ahí sí, se arma el rollo. Súper. Gracias, primito. Un besito. Con mucho cariño, mi reina. Un beso. Gracias, Padre. Padre, entonces me parece importante concluir con el Magnífica, si a ustedes les parece, y nos da la bendición final, Padre. Agradecerle al Padre Iván, igual a Gabriela y Ananías, que son los que están ahora liderando este proceso de la comunidad de Nuestra Señora de la Esperanza, para viudos, solos y solas. Muchas gracias por esa animación, Padre, por esas palabras. Gabrielita y Ananías, muchas gracias por este servicio que están prestando y por esta organización de esta conferencia. Vamos a orar todos con mucha fe magnífica y queremos, Padre, que usted nos haga el favor y nos dé a todos la bendición final. Bueno, pues empecemos. Manos para orar el Magnífica, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu, Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su gracia. A los soberbios de corazón. derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén.
Amén. Familia, feliz noche, gracias por la invitación. El Señor me los bendiga.